Buen día, mi nombre es Hebel Avión Cruz Sánchez y el día de hoy vengo a presentar mi informe final de la actividad de investigación documental y de campo. El nombre del tema de investigación es Identificación del lenguaje de programación C. El siguiente trabajo consta con el siguiente contenido: introducción, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones, referencias y anexos. El siguiente trabajo tiene como finalidad de identificar la popularidad y eficacia y potencia del lenguaje de programación C para el ámbito educativo y laboral. Como objetivo general, tenemos que identificar las ventajas y características del lenguaje C. Como objetivo específico, se tiene que conocer el uso y la aplicación del lenguaje C. En los diferentes niveles educativos como media superior o superior, se ha enseñado el lenguaje de programación C como herramienta educativa de excelencia para el aprendizaje de la programación. Un ejemplo de esto es en la ingeniería, donde se utiliza para la simulación de procesos en diferentes materias. Muchos de los docentes que imparten programación piensan que el lenguaje C, por su alta complejidad y sus diferentes características, dificultan la enseñanza de este tipo de lenguaje de programación. Sin embargo, al ser uno de los lenguajes por excelencia, es de suma importancia que los alumnos aprendan la utilización de este lenguaje. El lenguaje C en la industria tiene un gran impacto, ya que sus características y ventajas permiten facilitar la simulación de procesos en las ramas de ingeniería, así como los programas para el manejo y optimización de maquinaria, sistemas administrativos que pueden llegar a tener las industrias y oficinas destinadas a este tipo de labores. Como metodología tenemos lo siguiente. Del 13 al 19 de mayo se planteó la delimitación del problema, los objetivos, la recopilación de información y el marco teórico. Del 20 al 26 de mayo se realizó la investigación de campo. Del 27 de mayo al 3 de junio se realizó la encuesta. Sin embargo, desde el 13 de mayo al 3 de junio se empezó a realizar la clasificación de información y la identificación de usos del trabajo. Y por último, del 4 de junio al 11 de junio se realizó el informe final. Se procedió a utilizar el buscador de Google Académico para la búsqueda de libros referentes al lenguaje de programación C. En vista de que este buscador solo proporcionaba ciertas secciones del libro para proteger los derechos de autor, se procedió a extraer las bibliografías necesarias para la elaboración del trabajo, y me dirigí a la biblioteca del Instituto Politécnico Nacional, en donde pude conseguir los libros requeridos para la elaboración de este trabajo. Para la realización de la investigación de campo me puse en contacto con uno de los trabajadores del corporativo Siemens y conseguí una visita en donde me explicaron sus actividades. Posteriormente, realicé una entrevista sencilla al licenciado del cual estuve a cargo de la visita. La encuesta fue realizada con el programa Google Formularios, en la cual utilicé los conocimientos generales del lenguaje de programación C para su realización. En esta actividad se pretendió encontrar el contenido básico del lenguaje de programación C en los participantes, encontrando respuestas favorables. Posteriormente, se procedió a organizar las respuestas obtenidas en gráficas de tipo pastel para su fácil interpretación. En la actualidad, este lenguaje es uno de los más utilizados en la industria del software. La mayoría de los fabricantes de sistemas operativos soportan diferentes tipos de compiladoras de lenguaje C, permitiendo una gran portabilidad entre los software. Su aplicación principal es para el desarrollo de sistemas operativos y aplicaciones. En el área de ingeniería, la mayor aplicación es en el de modelado y simulación de procesos. Como características del lenguaje C tenemos las siguientes: instrucciones de control, agrupación de instrucciones, concepto de puntero. Los argumentos de funciones se transfieren por su valor. Permite la separación de un programa en módulos. Utilización de los lenguajes de programación. Sintaxis para declarar funciones. Asignación de estructuras y enumeraciones. Y por último, asignación dinámica de memoria. Las ventajas del lenguaje C son las siguientes. Es poderoso y flexible, con órdenes, operaciones y funciones de biblioteca.
Se utiliza para desarrollar software en la mayoría de los modernos sistemas de computadora. Se puede utilizar para desarrollar sistemas operativos, compiladoras, sistemas de tiempo real y aplicaciones de comunicaciones. Tiene una gran facilidad de portabilidad y por último posee una gran velocidad de ejecución. Las conclusiones y las recomendaciones son las siguientes. El lenguaje de programación C, por su utilización en la industria del software e ingeniería, es conocido por la mayoría de la población. Sus grandes ventajas y características han permitido a los estudiantes y trabajadores elaborar trabajos de alto nivel. Existe una porción de la población que no conoce este lenguaje de programación. Esto se debe a que la educación que poseen no está orientada a la rama físico-matemática, en la cual se utiliza este tipo de lenguaje de programación. Se recomienda que los docentes empiecen a orientar a los alumnos en la utilización de este tipo de lenguaje de programación desde la educación media superior, ya que esto puede facilitar los futuros trabajos de los alumnos en diferentes ramas de la educación. Y por último, se tiene como referencias los siguientes libros. A continuación, se hará énfasis a los anexos, en los cuales se mostrarán las preguntas más relevantes de la entrevista del licenciado Luis Enrique Ramírez y las preguntas más importantes de la encuesta Conocimiento General del Lenguaje de Programación C. ¿Qué herramientas de programación utilizan en la empresa? La respuesta fue Visual Basic 6, Visual.net, SQL Server, Project y C. ¿Trabajan utilizando un manual o basándose en una norma? La respuesta fue, actualmente la empresa trabaja con diferentes normas, las cuales son PMI, ITIL y CMM. Estas son algunas normas que se utilizan para el desarrollo de software. ¿Los programadores tienen libertad en la toma de decisiones? Su respuesta, tienen total libertad, siempre y cuando se apeguen a las normas. ¿Se realizan revisiones de códigos dentro de los equipos de programación? Sí, se realizan revisiones periódicas para verificar posibles daños en los códigos. ¿Qué lenguaje de programación es el más utilizado en la empresa? Los lenguajes utilizados por la empresa los establece el cliente. Por este motivo, no se puede definir un tipo de lenguaje favorito. A continuación, las preguntas de la encuesta Conocimiento General del Lenguaje de Programación C. ¿Has escuchado hablar del lenguaje de programación C? Se puede determinar que más del 50% de los encuestados han escuchado hablar de este tipo de lenguaje de programación. ¿En tu trabajo o estudios has utilizado el lenguaje de programación C en tus actividades? Más del 60% de los participantes no han utilizado este lenguaje de programación para sus actividades, lo que podemos deducir que la mayoría de la población encuestada no está familiarizado con los temas de programación. El lenguaje de programación C se puede definir como un lenguaje de programación estructurado de propósito general. El 80% de los encuestados conoce la definición general del lenguaje de programación C. El lenguaje de programación C permite programar con instrucciones del lenguaje de propósito general. El 80% de los participantes conoce esta característica de este lenguaje de programación. El lenguaje de programación C no está prácticamente asociado a ningún sistema operativo. Más del 60% de los encuestados no conoce que este lenguaje de programación no está asociado a ningún sistema operativo. Esto quiere decir que por su flexibilidad y portabilidad puede ser utilizado en cualquier sistema operativo. Este lenguaje permite la separación de un programa en módulos. Más del 70% de los participantes conoce esta característica del lenguaje de programación C. Se utiliza para desarrollar software en la mayoría de los modernos sistemas de computadora.
Más del 80% de los encuestados conoce esta ventaja del lenguaje de programación C, ya que por su excelencia y flexibilidad es uno de los programas más utilizados para el desarrollo de software. En la actualidad, este lenguaje es uno de los más utilizados en la industria del software. Cerca del 70% de los participantes conoce la popularidad de este lenguaje de programación, acertando que este lenguaje es uno de los más utilizados en la industria del software. Y con esto concluye mi presentación. Muchas gracias por su atención.